antes. A ver, ¿hay alguien en directo? ¿Alguien en directo que me diga cómo es la cobertura antes de darme la vuelta a la cámara? Hola, hola. ¿Cómo estáis? ¿Hay alguien en directo? Es un lunes por la mañana, no sé si va a haber alguien en directo. Es que os quiero enseñar este busto que hay aquí. La verdad es que tampoco me da para hacer un vídeo entero. Digo, os hago un directo, pero como no sé cómo va a ser la cobertura, pues nada, me espero a ver si hay alguien en directo. Oli. ¿Alguien en directo? ¿No? Sí, hola Mónica, hola. ¿Qué tal? Oye, ¿cómo se ve? ¿Cómo es la cobertura? ¿Qué tal? Cuéntame, porfis. ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Se ve pixelado? Contadme, antes de que siga diciendo nada. A ver si veo algún comentario. Es que estoy cerca del agua y estoy fuera de Suiza, entonces no sé. Muy bien, desde Argentina, guau. Pues yo estoy en Italia. Estoy en el norte de Italia, en el Tirol. Estoy en Merano. Desde aquí os hice, bueno, tenéis vídeos aquí del Palacio de Trautmannsdorf, de los jardines y de dentro. Y estábamos por aquí paseando y digo, ala, os voy a enseñar esto. Os voy a darle la vuelta. A ver si la cobertura, avisadme porfa de todas maneras de la cobertura, ¿vale? Si se va, si se pixela o qué, ¿vale? Vale, este es el Wandhalle. Esto de aquí es la promenada de Merano, ¿vale? Aquí es donde un poquito donde la gente de bien paseaba y tal. Entonces aquí veis que hay bustos de doctores aquí importantes de Merano. Entonces os quería enseñar uno, muchas gracias, pues de sí vamos a hablar hoy, por eso quería enseñaros. Entonces, la cobertura bien, se sigue viendo bien, no está pixelado, ¿cómo están las cosas? Contadme. ¿Se ve bien? ¿Sigo contando? ¿Sigo enseñando? Es que luego hay veces que no se ve un carajo, entonces digo, no sé, bien, ¿no? Vale. Yo quiero enseñaros este, de aquí en el medio. ¿Le veis bien? ¿Hay alguien más aparte de Mónica? ¿Le veis aquí en el medio esto, esta figura? ¿Cómo se ve? A ver, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo se ve? Uy, espera que se me cae el teléfono. A ver si puedo poner un poquito de zoom, que le veáis mejor. Llegué tarde porque no sé cuánto empezaste. Nada, llevo 3 minutos ahora mismo justo. ¿Le veis? Pero voy a quitar un poquito que si no... Lo estamos viendo ahí hasta... Sí se ve, ¿no? Bueno, pues este que veis aquí es el duque Carlos Teodoro en Baviera. El hermano de Sisi. Sabéis que él era oftalmólogo, estudió oftalmología y fue un oftalmólogo muy conocido. Aquí en Merano tenía una clínica y tenía otra clínica en Múnich que sigue a día de hoy, sigue abierta, y es una de las clínicas oftalmológicas más conocidas y más famosas de Baviera. Lleva su nombre y la creó él con su segunda esposa, con María José de Portugal, que le hacía de enfermera y le ayudaba en sus operaciones. Sí, trabajaba gratis con los pobres, él operaba gratis de cataratas a los pobres. Entonces era un médico muy reputado, muy buen médico, oftalmólogo. Entonces aquí tiene, bueno, os voy a enseñar aquí, no sé si lo veréis, doctor Theodor Herzog in Bayern, Carlos Teodoro, duque en Baviera, recordarlo de en Baviera, no de Baviera. Hola Pablo, mi chico, ya te echaba de menos, digo, qué raro que no esté Pablo. Pues este es el hermano menor de Sisi, sabéis que él, o sea, el heredero del ducado hubiera sido Luis Guillermo, el mayor, pero como renunció a sus derechos para casarse con Enriqueta Mendel, pues todos los derechos dinásticos pasaron aquí a él, a Carlos Teodoro. Entonces la línea ducal sigue en los herederos de Carlos Teodoro. Entonces él está enterrado en Tegernsee. Entonces aquí le tenéis este busto tan bonito aquí en el Wandhalle en Merano. A ver si puedo quitar ahora el zoom. Ahora no puedo quitar el zoom. ¡Ay, quítate! Espérate que me estoy moviendo más. Es que no puedo quitar el zoom. Ahí. Este es el Wandhalle. Ya os digo que aquí hay otras personas. Wilhelm von Pewers, Franz Tappiner. Y estos son Joseph von Pircher.
Doctor Roman, Weinberger. Esperamos que ni puñetera idea de quiénes son. Que a mí el que me interesa es Carlos Teodoro, ya os digo, el hermano menor de Sisi, que tiene aquí su busto, porque ya os digo que tenía una de sus clínicas, las tenía aquí. Aquí operaba él con su mujer, con María José de Portugal. Y bueno, aquí tenéis este busto tan bonito, espero se sigue viendo bien. No me habéis comentado nada de la cobertura, supongo que eso quiere decir que se ve bien. Aquí le tenéis, con su bigote. Es un busto súper bonito. Entonces la promenada esta es súper bonito. Sí se ve, ¿no? Guay, perfecto. ¿Estás tirando de datos, Pablo? ¿Qué me dices? Bueno, yo también, que estoy fuera, no estoy en Suiza. Esto es Merano, en el Tirol, al norte de Italia. Estamos de vacaciones esta semana también. El río pasa por aquí. Este es el Passer. La estatua de Sisi, el monumento, bueno, os he hecho un vídeo, os lo subiré cuando pueda, está por aquí abajo. El palacio de Trautmannstorf está por allí en algún lado. Entonces voy a intentar, bueno, a ver si os puedo enseñar algo de la ciudad. Es que me da miedo alejarme porque normalmente en cuanto me alejo es cuando empieza la cobertura a hacer cosas raras. A ver si os puedo, si no hace mucho lío esto, a ver si os puedo enseñar algo de la ciudad. A ver, ¿se ve? ¿Sigue bien? Avisadme porfa en cuanto la cobertura empiece a, yo que sé, a pixelarse o a hacer cosas raras. ¿Se tildó? Eso quiere decir que se ha estropeado, ¿no? Bueno, pues este es lo que os digo, la promenada esta. Y aquí, mira, lo pone la información. ¿Cómo se ve? Me he movido y ahora ya no sé si se mueve. Santiago disfrutando del apóstol, claro. Oye, que es verdad, que hoy es 25 de julio. Ahí va. Es verdad, estaba yo pensando hoy todo el día, digo, algo es hoy. Santiago, ¿verdad? O sea, aquí es un poquito de la información. Pues es verdad, Santiago Apóstol, joder, no sé ni en qué día vivo. Estamos de vacaciones, no me entero. Se vuelve a ver bien ahora, ¿no? Me quedo aquí dentro de las paredes. Es que no sé qué pasa, que en cuanto me acerco al agua... Para el agua, no. Pues aquí está el paseíto este súper mono. Se ve bien, ¿no? Vale, me alegro. Pues es verdad, si es que es 25 de julio, si es que no sé en qué día vivo. Pues a disfrutar del Apóstol, a comer bien, que en Galicia se come que es que de muerte. Yo estuve una vez... nos fuimos de peregrinación con toda la diócesis de Getafe, que era yo súper pequeña, que era un año jubileo, que además vino el príncipe Felipe, me acuerdo yo, madre mía, éramos 800 y pico, que fuimos, pues ya estuvo, cuando Franco era corneta, era yo joven, fuimos tropecientos, hicimos el Camino de Santiago y fuimos allí, madre mía, qué bien se comía, qué bien todo. Santiago es precioso, a ver si puedo ir en algún momento, tengo una gana de ir a Galicia. Bueno, y al norte en general, que yo es que soy así de lista y en verano me bajo a Andalucía a cogerme de calor. Ese palacio era también de los emperadores. No, el palacio de Trautmannstorf era de los condes de Trautmannstorf y sí vino aquí un par de veces a pasar vacaciones. Pero sí, esto pertenecía al imperio en aquel entonces. Pero vamos, lo que es el palacio era de los duques y de los condes, perdón. Y sí estuvo ahí de vacaciones un par de veces. Pero vamos, tenéis toda la información en los vídeos. Tenéis los jardines por un lado y todo lo que tiene que ver... ¡Vaya perro! Todo lo que tiene que ver con Sisi, las estatuas, las habitaciones y todo eso lo tenéis en otro vídeo. Hay 2 vídeos sobre Trautmannstorf. Luego pondré los links en la caja de descripción si queréis. Pero vamos, que lo que yo os quería enseñar en este vídeo es que claro, como era solamente el busto este, pues tampoco me daba para un vídeo ahí y tal. Entonces digo, bueno, me pongo en directo si la cobertura aguanta para que vierais aquí a este señor. A ver si puedo poner el zoom otra vez, que le veáis un poquito más de cerca. De Nené, sí, es que el problema con Nené es que en el palacio de Saint-Emerán, en Ravensburg, donde ella vivía, en Ratisbona, dentro no se puede filmar y donde ella está enterrada tampoco. Entonces es complicado. Por ejemplo, la capilla donde está enterrado Karl Theodor, y está enterrada también Ludovica y Max y todo, esa capilla está cerrada, solamente la abren una vez al año para la fiesta ducal de no sé qué tal, que es la familia ducal. El duque o la duquesa son los que te llevan a ver la capilla y tal, pero claro, ni fotos ni vídeos. Entonces, claro, es muy complicado. Sé que la capilla, lo que es la iglesia, perdón, voy a quitar el zoom porque me tiemblo más, que parece que tengo, vamos. Sí, ese vídeo lo tenéis, que se ve la iglesia por fuera, pero que además tuve muchísima mala suerte porque en los jardines hay un busto de la reina
vamos, de lo que se le diría la abuela de Sisi, pero estaba el busto cerrado, está, ¿sabes? En invierno lo tapan con madera, sí, que estaba, entre a la iglesia y todo eso, eso lo tenéis, pero a la capilla no se puede porque ya os digo que está... Un besito, Pablo, disfruta. Que eso, que la capilla no se puede y la estatua de la reina estaba tapada porque en invierno la tapan para protegerla del invierno y todavía no le habían quitado la protección. Un besito, Pablo. Así que nada, pues aquí con Carlos Teodoro os voy a dejar, que nos vamos a seguir, que ya os digo, estamos de vacaciones y nos vamos a otro sitio, no es que estemos aquí en verano, hemos pasado por aquí. Os he hecho el vídeo de la estatua de Sisi, que en cuanto llegue a casa lo editaré y os lo subiré. Acabo de meter toda la manaza. Y bueno, me alegro de que haya aguantado la cobertura. Así que Mónica, muchísimas gracias por haber estado aquí, a Pablo también y a todos los que lo veáis después. No sé si hay alguien más ahora mismo en directo, pero vamos, a los que estáis y a los que estéis después, espero que os haya gustado aquí el busto del hermano de Sisi, el heredero, porque ya sabéis que aunque el heredero hubiera sido Luis Guillermo, como él renunció, pues todos los derechos pasaron aquí a Carlos Teodoro. Así que un besazo a vos, Mónica. Y nada, que paséis todos un buen día y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.